¿Por qué es importante hablar de esto? Bueno, para empezar, uno, porque es un contenido diferente, que casi nadie puede hablar con criterio sobre ello, porque nadie lo sigue de manera profesional o de manera habitual. Pues se puede seguir de manera habitual sin ser profesional, por gusto propio, o se puede seguir de manera profesional, pero no habitual. Entonces hay un problema ahí de las dos. En este caso son las dos. Tenemos buen conocimiento gracias a ellos dos, sobre todo este año. El año pasado yo, ya te digo, que estaba muy puesto en los dos, pero este año menos porque me está tocando cubrir más partidos de básquet y de balonmano de los fines de semana que no del Sanse y de la Real C, que los está haciendo él. O sea, básicamente me está quitando el trabajo. Entonces, vamos a hablar un poquito del Sanse. ¿Qué cosas pasan, Dani? Pues que de repente la Real Sociedad tiene lesionado, se lesiona a Silva y aparece un jugador que ¿quién habló de él en su momento, Dani? ¿Quién hizo el vídeo con el segundo más visto? Que no sé ya si es el primero, porque con el último arreón no sé si lo ha pasado ya. Del vídeo más visto, analizando en profundidad con jugadas highlights, que es lo que nos permitía la tercera división o la segunda RFF, que no tiene derechos, de Pablo Marín. Lo hicimos en el Rincón cuando estaba en el C. Claro, y ahora está jugando de titular contra el Betis con el primer equipo, ¿no? Pues eso puede pasar. Casi nada, ¿eh? Aquí se os dio la primera información, ¿eh? Para todos los del chat. Encima, joder, Pablo se portó súper bien porque nos ayudó a eso, pues a Es verdad. mandándonos jugadas y tal, que Nos se las mandó, nos pedimos. mandó vídeos, nos Eh, respondió, nos agradeció el vídeo. Yo he vuelto a hablar con él cuando ha sido convocado, cuando fue convocado para Moldavia, cuando ha debutado y demás. Y es un chaval, se le ve majo, se le ve cercano y evidentemente agradecido. Y ahora está pues en otro nivel ya está en otro nivel. Ya y- entra en el punto no, de no puede hablar porque es un chaval de la cantera. Así que eh, ya solo podemos hablar de maravillas de él, que le está empezando a conocer todo el mundo. Si no habéis visto el vídeo, os recomendamos que paséis por el canal de YouTube a verlo. Es de los más vistos, así que lo tenéis ahí. Además, creo que estaba en portada. Bueno, como claro, pasa y con no Pablo solo eso, Marín, Unai, puede pasar porque con mucha gente, porque tenemos vídeos analizando a varios jugadores de Zubieta, no tan underground como Marín, porque es el más underground que teníamos, sino teníamos más los que estaban más cerca del primer equipo en su momento, pues Caricaburu, Navarro, Turrientes, etcétera. Habrá más, seguro, pronto. Pero claro, si hablas en general también como grupo, entiendes quién está destacando y por qué está jugando tal, ¿no? Y es un poco lo que está pasando en el Sanse, que hicimos un vídeo aquí hablando de los problemas del Sanse, hicimos Dani y yo, y los problemas principales que veíamos, que Iker comparte, son que estaban jugando jugadores, uno, que no estaban preparados para dar el salto al primer equipo, dos, que eran demasiado veteranos y que por tanto no había tiempo para ya mejorar y saltar al primer equipo, y tres, es que directamente igual no eran ni los mejores en esa posición. Entonces se veía un Sanse pobre. Poco de Sergio Francisco de lo que conocíamos de Sergio Francisco hasta ahora. ¿Qué ha pasado después de eso? sí, Que no solo ha cambiado de jugadores, es que ha cambiado de esquema. Que ha puesto el rombo que está triunfando en el primer equipo y la Real se ha convertido en un avión que está tercera en primera RFF, o cuarta, mejor dicho, en primera RFF, empatada con el Osasuna Promesas, y yendo hacia arriba, con victorias consecutivas, buen juego, buenos goles, sobre todo buenos goles, y que han promocionado a otro jugador más al primer equipo, como Maguna Celaya, en el que ya hemos hablado, hemos tenido algunas discrepancias aquí, pero bueno, ahora hablaremos. ¿Qué ha pasado en el Sanse en estos días? A ver, poneos de acuerdo vosotros para explicarlo. a ver, lo primero es lo que tú has dicho. Yo le sigo viendo los mismos problemas que comentamos en el vídeo, es decir, es un equipo que tiene muy poco talento individual top, porque primera ref, o sea, es que este año, ya os he comentado que me veo bastantes partidos, no tienen nada que ver con lo que antes era segunda B. O sea, el nivel de primera ref es muy alto y no tenéis más que ver la clasificación y ver que el Bilbao Athletic o el Barça B están en la parte baja y sufriendo, o el Amorebieta, que es un recién descendido de segunda división. Es una categoría muy jodida. Entonces, yo, sinceramente, viendo la plantilla que tiene el Sanse y ahora teniendo un poquito más de conocimiento, ¿no?, de la propia competición, creo que el Sanse está por delante de donde merece. Es decir, creo que no va a acabar en playoffs, creo que acabará sobre el puesto 10 más o menos. Creo y espero que se salve holgadamente, pero, insisto, va a tener bastantes problemas, ¿eh? Porque no tiene talento diferencial. Claro, Sergio Francisco aquí ha tenido buena mano, la verdad. Con el rombo ha acertado, es evidente. De todo esto, como siempre, los grandes perjudicados son los extremos, pero como el Sanse tampoco tiene tantos tan buenos, ¿no? Pues porque al final extremos así que yo les viese mucho potencial eran Dadie y Teijeira. Dadie no está contando tanto, pero está teniendo buenos minutos saliendo de suplente.
Y teniendo en cuenta que es de los más jovencitos del Sanse, no veo mal ese rol para él. Y Teijeira se ha adaptado sorprendentemente bien a la media punta. De hecho, está siendo, ahora que Marín no está en el Sanse, está siendo el titular y lo está haciendo muy bien. Y no soy especial partidario, o sea, tampoco es un jugador que me apasione, ¿eh? Pero claro, ha resurgido el Maguna interior, que eso sí que, esa no la vi venir, Sergio, ¿eh? O sea, impresionante. Maguna, para mí, sin duda, la gran sorpresa, yo diría, de toda la estructura de la Real este año. Claro, A ver, Iker. espero que Iker esté de acuerdo en eso, ¿eh? No, Sí, sí. iba a añadir para que Iker entrase que no solo el Sanse ha mejorado, está ganando, está jugando bien, sino es que ha tenido muchas bajas por problemas del primer equipo. Es que no ha podido contar con Alan Barry en algún momento, con Urco, con Marín, con Maguna Zelaya, con Jonathan, Marrero, Arana, o sea, muchos jugadores del Sanse yendo con el primer equipo de manera asidua, no solo a partidos, sino a entrenamientos que quieras o no, también puede afectar en dinámica de grupo. Y aún así el Sánchez sigue mejorando y sigue adaptando piezas, ¿no? Cuando el juego de grupal va bien, da igual a quién pongas en un sitio, que al final va a funcionar. Claro, hay que decir que el otro día ganó 2-0 al, al Atlético Baleares sin dos de las piezas que estaban siendo más importantes en el equipo desde el rombo, que eran Mauna Zelaya y Marín. En su puesto volvió Urco al pivote, que estuvo muy bien, y Gorrochategui estuvo desplazado al interior izquierdo, que a mí me gustó bastante su partido, y volvió a ser titular Cortajarena, que estaba siendo suplente en los últimos partidos. Y sin esos dos jugadores tan importantes, el Sanse jugó bastante mejor que el Atlético Baleares y pudo ganar en los últimos minutos y acumula 4 victorias en los últimos 5 partidos. Es verdad que este rombo está perjudicando un poco a los extremos como Alberto Dadie, que había después del el primer tramo de los primeros partidos de temporada, había empezado a ser titular en el 4-3-3, pero como has dicho antes, Dani, el otro día entra y empieza la jugada del 2-0 y deja muy buenos minutos. Así que yo veo, dices que, o sea, tú has dicho que no ves tanto talento diferencial en el Sanse. Yo estoy más o menos de acuerdo, pero creo que aunque no sea una generación como la del año pasado del Sanse, que era buenísima, creo que hay jugadores muy, muy buenos y que podrían tener futuro en el primer equipo si se empieza a abrir hueco con alguna que otra salida, como podría ser, para mí, Gorrochategui, que de pivote me está encantando, la verdad. Yo a Gorrocha tengo que decirlo, ¿eh? No sé si le veo nivel de primera división. Creo que habría que testearle porque yo en algún partido, sobre todo en el tema ritmos, le he visto justito. Es verdad que luego posicionalmente con balón es una gozada verle, es un jugador súper técnico y súper elegante, pero me cuesta verle de pivote. Y claro, el problema con los pivotes de la Real es que el nivel no es el de los laterales, precisamente. O sea, está ahí Zubimendi, pero claro, también está Iyarra que puede jugar ahí, Guevara que este año lo está haciendo muy bien, y encima, para mí el jugador más diferente del Sanse, que este año no se está escuchando nada porque no está jugando ni arriba ni abajo, pero es Urco. Y Urco, yo siempre lo digo, cuando Urco llega al primer equipo, muchos se van a sorprender la leche, porque es que es un jugador que, a ver, tiene carencias gordas en algunas cosas, o sea, es un jugador muy lento en carrera, cuando juega de central se le nota mucho en la espalda, arriesga una barbaridad, la toma de decisiones es mejorable, pero luego tiene un pase interior que es que yo no he visto cosa igual en casi ni un jugador, te diría que hasta del primer equipo, ¿eh? Entonces, ahí a Gorrocha creo que va a sufrir. Hay una Estoy de pregunta acuerdo en en el, que eso, al final, hay una pregunta en el dime, chat. sí, Ah, sí, perdona, Dani, pensaba que habías terminado, pero es que se te había entrecortado. Termina. sí. No, eso que al final yo veo que falta igual ese talento diferencial que yo veía el año pasado, pues con Turri, con Navarro, con Carrica y tal. Este año tienes jugadores de muy buen nivel, como pueden ser Jonathan Gómez, Maguna, que yo no me creía el Maguna para el primer equipo, y el Maguna interior para el primer equipo, que yo lo veo mucho, porque encima es un perfil de interior bastante ofensivo, como lo puede ser Bryce. Igual ese tipo de interior, sacarlo de cantera, lo veía más complicado. Hmm. Y más allá de Maguna, Urco, Jonathan Gómez, Marín, evidentemente que está ahí, y yo creo que pare de contar. O sea, quiero decir, no es una generación súper talentosa, pero para competir en Primera Ref, evidentemente le está dando. Bueno, antes de ir con las preguntas que hay en el chat, que hay dos clave, diría, una sobre el Sanse puro y otra sobre Urco, que lo acabas de preguntar. Yo, para que la gente se ubique, la gente que no haya visto tanto al Sanse o la gente que no haya entendido este cambio, os voy a preguntar primero cuál es el 11 que está sacando el Sanse ahora mismo y cómo está jugando, básicamente, así en trazas generales.
Bueno, pues en los últimos partidos está jugando Marrero. Bueno, Marrero ha jugado todos los partidos. En la defensa están Gabilondo y Arambarri fijos y Jonathan Gómez también, que llevan desde el principio. Y a partir de la quinta jornada así entró Cantero por Ezcurdia, que a mí Cantero es un jugador que me encanta. Es del 2000 y por eso igual puede que seguramente no le vayamos a ver nunca en el primer equipo, pero a mí me gusta mucho como central zurdo. Luego en el trío de centro del campo están jugando Gorrochategui de pivote cuando no están ni Urco ni el resto de centrocampistas. Si está Marín, juega Marín en la derecha y Maguna Zelaya en el interior izquierdo. Si no, pues Kortajarena, Gorrochategui de interior y otro de pivote. Y en la media punta ahora está jugando Teijeira, pero también ha jugado Kortajarena en otros partidos. Y en doble punta están Jorge Aguirre y Martón, que empezó 3 jornadas seguidas marcando y desde la jornada 3 no ha metido otro gol. Aunque está jugando bien y ha dejado varias asistencias, pero no ha vuelto a meter. Y el otro día, el que entró muy bien para mí fue el Espinas, que es otro que no veo en el primer equipo, ni por nivel ni por perfil de jugador, porque creo que no es el jugador que le gustaría a Imanol. Pero a mí es otro jugador que me gusta y que me gustaría verlo cada vez más. Bueno, por añadir, con este 11 que da Iker, Dani, falta un nombre, que es Jonander Olasagasti. ¿Qué pasa con Jonander Olasagasti? Que es la pregunta de Ignacio Canas en el chat. Yo no, ya sabéis que la Real con el tema de información de lesionados de categorías inferiores, ya tomando el Sanse como categoría inferior, no hay información nunca. Entonces, no se sabe exactamente qué le pasa. Probablemente esté lesionado y no esté ni Sí. entrenando. Igual Iker tiene alguna otra información. No, Yo, de todos modos, no le estoy... Sí, dime. o sea, evidentemente no sé lo que le pasa, pero lleva como 4 o 5 jornadas sin jugar. Y por ejemplo, con Ander Martín sí nos pusieron el parte médico que tenía una lesión en el menisco. Así que Olasagasti también está lesionado, pero no creo que sea tan grave porque si no hubiesen puesto un parte médico. Pero hay que decir de que, sea por lo que sea, desde que estos dos jugadores han dejado de jugar, el Sansa ha empezado a jugar mejor. Que es curioso porque son dos jugadores renovados con el club con el cartelito de primer equipo. O sea, con intención. Que yo ya sabéis que no veía a ninguno de los dos en el primer equipo. Quizás más a Olasagasti dependiendo de lo que pasase en el centro del campo. Porque imagínate que se van dos nombres importantes o lo que sea. O hay que, bueno, pues como un Guridi, ¿no? De un año, pero no tanto de futuro, sino de un parche temporal más que otra cosa. Salvo que rompiese, claro. Porque eso es otra. Pregunta Alberto, ¿los periodistas no pueden ver entrenar al Sanse? No. ¿Qué va? Yo estuve en el primer día Unai, y poco más. Dime, Dani. vale, voy a aprovechar para tirarle una a Iker a ver qué le parece. Eh, ¿Ves por delante, ahora mismo en clave de primer equipo, a Maguna que a Olasagasti como interior? Es que yo tengo que decir que Olasagasti no es o sea, es un jugador que a mí no me gusta, no le veo a nivel primer equipo, aunque los partidos que ha jugado no lo ha hecho mal, pero también hay que decir que ha jugado Copa normalmente, aunque también jugó contra el Leganés y estuvo bien. Pero es que a Maguna de interior en el primer equipo no sé si lo termino de ver porque creo que es un jugador demasiado ofensivo y que, por ejemplo, en salida de balón no tiene la calidad que tiene Bryce o que tiene Miquel Merino para jugar ahí. Igual en la media punta lo podría ver un poco más, pero es verdad que en el Sanse lo estamos viendo mucho de interior y Sergio Francisco está optando por abrir mucho a los interiores en salida y casi ubicarlos como si fuesen de banda para abrir el campo y dejar el centro del campo un poco más descubierto para que lo aprovechen el pivote y el mediapunta. Así que diría que veo más a... Creo que está más cerca a la Sagasti, pero también creo que es más mayor y que su tiempo podría haber pasado y puede que Maguna pueda estar también cerca, pero la verdad que no veo a ninguno de los dos llegando al primer equipo y asentándose en el primer equipo. Ninguno de los dos, Dani. Ya sabes yo mi opinión sincera sobre Maguna Zelaya, que no... O sea, no y me gusta mucho Maguna Zelaya, no, pero... Maguna no Zelaya sé. es otra calentada de Imanol puntual por necesidad, igual que fue Ander Martín. Se le dio la continuidad que se le dio y cuando estaban ya todos, pues agur Ander Martín. Que es lo que va a pasar y es lo que pasará con Maguna Zelaya. Me arriesgo a que me clipeen esto y que Maguna Zelaya sea el próximo Balón de Oro de la Real Sociedad, pero Maguna Zelaya no tiene nivel de Real Sociedad en posiciones de delantera.
y en posiciones interiores te diría que menos todavía, no porque él juegue peor ahí, sino porque el nivel sube en esas posiciones en la Real, claro. Es que no es lo mismo ser Pero, delantero en Unai, esta es que, Real, que hay un nivel relativo, que ser interior en esta Real, donde hay un nivel altísimo. vale, yo voy a retratarme, ¿vale? Yo en su momento, es verdad, lo he dicho mil veces, a mí Maguna no me gustaba, o sea, yo no le veía nivel. De hecho, hasta me enfadaba a veces que Xabi Alonso apostase antes por sacar a Maguna y a Lobete que a Carrica, era algo que me ponía enfermo de Xabi Alonso. Pero ahora mismo, viendo un poquito que a Turrientes le está costando adaptarse a primera. No lo está haciendo mal, pero a mí me está dejando un poquito frío. Y sobre todo que creo que Turri está jugando mejor cuando ve el fútbol de cara. Algo que lo va a tener más fácil de pivote que de interior. Maguna tiene un par de cosas que a Imanol seguramente le vuelvan loco. Y es el tema intensidad, presión, es una pasada. Físicamente seguramente, yo no manejo los datos que tendrán ellos, pero vamos, me atrevería a decir que es el jugador que más metros recorre en el Sanse por partido, casi seguro, y lo hace a ritmos altísimos, ¿eh? Entonces, viendo lo que le gustan a Imanol, pues eso, ¿no? Que ese trabajo de presión, de jugar a intensidades muy altas y tal, yo diría que va a tener opciones, ¿eh? Evidentemente, no creo que vaya a ser nunca interior titular en la Real, pero viendo que Bryce y Merino están rotando poco y que nos estamos teniendo complicaciones para buscarle sustitutos, yo no lo descartaría tan rápido, ¿eh? Por eso le he comentado y he querido tirar A la de ver, Ola Sagasti. hay un interior, si no me equivoco, más joven que él, que ya le ha adelantado, que es Pablo Marín, que ya está en dinámica de primer equipo, Sí, es 2 años más joven. que es el que ha ocupado esa vacante temporal que se convertirá seguro en algo más definitivo, que la ha ocupado Marín. O sea, es que no es solo que yo no le vea nivel a Maguna Celaya, sino es que ya no tiene sitio en el actual Real. O sea, tendría que esperar pues por lo menos otro año. Que a ver qué pasa con los que están ahora. Pero ya te digo yo que la Real no se va a desquitar tan rápido ni de Turrientes ni de Navarro. O sea, es que sería de. No, 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 Sería no. una cosa ilógica. Y es que no me entran más nombres en la plantilla. O sea, no me entran más. Y sobre todo si se va a la entrada a Urco, que le veo con mucho más potencial, mucha más proyección que Maguna Celaya de primer equipo. Aunque no sea en la misma posición, No, no, pero evidentemente. es que es eso, pero yo, o sea, por el tema de posición, yo creo que Marín, por ejemplo, si juega la Real 4-3-3 puede jugar de interior, pero tiene que ser el más ofensivo. Maguna, creo que tanto en el rombo como en el 4-3-3 de interior lo va a hacer muy bien. Entonces, yo creo que tiene alguna opción ahora, cosa que hasta ahora no veía probable. Y ahora alguna así remota se la puedo llegar a ver. Y sobre todo porque creo que ya solo con el cambio de jugador también creo que está en otro nivel. Y en la Real creo que es eso se va a empezar a valorar. Por eso simplemente quería hacer ese pequeño Bueno, matiz. es que Nos ha además, comentado también Alberto a ver si Urco es el sustituto natural de Zubimendi. Yo diría, a ver, es que Urco es un jugador muy difícil. Yo creo que Urco, para empezar, no tiene que ser el sustituto de nadie. O sea, Urco es un jugador hecho a su imagen y semejanza, o sea, y es único, porque no vas a encontrar a un tío de 1,90 que es un pedazo de armario, que sea lentillo, pero que técnicamente sea una barbaridad y que falle en la toma de decisiones. Es que es un jugador súper anárquico y casi es un sistema por sí solo. Entonces, creo que le va a costar llegar, por eso creo que se intentaba que llegase al primer equipo como central. No salió del todo bien, pero va a llegar al primer equipo. Y por nivel, a mí me parece que va a estar muy por encima del Guevara actual y del Illar actual. Bueno, está por ver eso. Que hemos vuelto a ver a un granillar estos días y hay que tener paciencia con los que vienen por detrás. Yo creo que el sustituto natural de Zubimendi es Guevara ahora mismo. Es lo más similar que puede haber y que ya hubo, ya dijimos en su momento que se parecían. Es verdad que no son iguales, tienen virtudes diferentes, pero son jugadores bastante prototípicos, los dos parecidos de lo que puede haber en Zubieta. Es verdad que puede venir otro por detrás, que todavía no lo hay, que sea más parecido a Zubimendi, pero yo les veo bastante parecidos, aunque no sean el mismo jugador, ni muchísimo menos, ni del mismo potencial, ni de la misma proyección. Esto hay que tenerlo claro y hay que dejarlo claro. O sea, es diferente. Más cosas en el Sanse. Está jugando poco, pero leí el otro día que no pude verlo. El impacto en la segunda parte de un hombre que a mí me encanta, que al bueno de Dani no le gusta nada, que es Dani Garrido.
Sí, le han dado el 10, seguramente sea importante en el vestuario, pero ya por edad parece que se le ha pasado un poco el arroz del Sanse y que está ahí un poco como Arambarri para ayudar, aunque Arambarri está jugando todo. Y el otro día jugó bien, pero yo no le veo demasiado y de hecho creo que no ha sido titular ni un partido esta temporada. Y sí, así que esto yo creo que será su último año en la Real. Entiendo. A mí yo es que no quiero dar más cera. Eso, me parece un buen jugador Garrido y seguramente consiga hacer carrera en Primera Ref, pero en clave real es que creo que encima ya se había acabado su ciclo y creo que al chaval también le va a venir bien salir de la Real en algún momento y probar en otro fútbol, el evolucionar un poquito también como jugador, que muchas veces es necesario a estas edades. O sea, Garrido igual en clave de primer equipo ya se nos queda un poco mayor, tiene 21 años y todavía ni se ha sentado en el Sanse, pero sigue siendo un chaval joven. O sea, 21 años todavía tienes mucho fútbol por delante y que no sirva para la Real al final, oye, pues puedes estar perfectamente en un equipo de Primera Ref y acabar jugando en Segunda División. Pero yo en clave real le veo, vamos, muy pocas opciones. Bueno, pues no sé qué nombres más me destacaríais de esta irrupción del Sanse o de este Yo, resurgir del Sanse. yo tengo uno. A Yo ver. otro. Yo tengo uno que no hemos comentado. Jonathan Gómez. Uf, ese era el O mío, sea, ¿eh? Jonathan Gómez está a un nivelón, pero increíble. Y Jonathan Gómez es de la edad de Marín, ¿eh? Y Mm. en un lateral se supone que se tiene que notar más incluso, ¿eh? A Jonathan Gómez, por mí, cierto, Jonathan Gómez, no quiero ponerme medallitas, pero le vi 2 partidos según llegó a la Real, me bastaron para saber que tenía un potencial tremendo en la Real. O sea, por nivel de los laterales de la Real, por cómo estaba en el momento y por qué le veía a él. Es verdad que tenía que trabajar cosas básicas, pero que sabía que eso iba a mejorar en Zubieta tarde o temprano. Y es que yo no entiendo todavía por qué el jueves en Nicosia no jugó Jonathan Gómez y sí jugó Arambarri, porque he visto el insight, Dani, y estaba a punto de bajarle la nota a Imanol después, y Jonathan Gómez estaba calentando. vale, pues entonces ahí Manuel es para matarlo, porque que no que saques antes a Arambarri de lateral izquierdo, que es que ni siquiera, si ni, o sea, no es que digas, bueno, va, es que es más veterano y ahora mismo te va a dar más nivel, que no, que no. Si Jonathan Gómez ahora mismo ya tiene nivel y tiene 19 años y es Pero que es lateral que el zurdo. nivel es relativo, si Es es que que, iban 0-2 y no había llegado el Omonia todavía. O pero sea, encima de eso. no No, sé. no, claro, es que y encima que Jonathan Gómez, o sea, es un lateral que técnicamente ha mejorado muchísimo, tiene mogollón de frialdad en situaciones de presión, que en la Real en un lateral eso se valora mucho. Ahí para mí es de lo que más destaca, que el tío cuando tiene el balón, sobre todo en posiciones complicadas y con el equipo súper abierto, sabe tomar buenas decisiones y tener calma. Jonathan Gómez en eso es muy bueno y físicamente yo creo que está 2 niveles por encima de Allen. Entonces, cuando aprenda un poquito más los conceptos del juego y tal, creo que es el lateral con más potencial de la Real. Le voy a meter con Sola porque Sola pues es otra cosa, ¿vale? Y el potencial de Sola igual es hasta más alto, pero seguramente Jonathan Gómez pueda ser más certeza que Sola. Yo Y aparte de que son el compatibles, año pasado evidentemente. le vi a Jonathan Gómez y se le veían cosas, pero le vi muchísimas carencias. Y en este inicio de temporada le vi un poco parecido y de hecho creo que algún partido fue suplente y jugó Ezcurdia en el lateral y Zoilo también ha jugado algún partido hasta que se lesionó. Pero desde el cambio al rombo sobre todo, con toda la banda para él, me está encantando Jonathan Gómez en defensa, en ataque y en todo. O sea, con balón Sí, son brutales sus conducciones, sobre todo por dentro, que control orientado. Cuando te viene a presionar, control orientado de ponerse delante del extremo y ya salir en conducción con todo el campo para él. Y se está entendiendo muy bien con Mauna Zelaya, que es un jugador muy listo y sabe muy bien por dónde se tiene que mover para favorecerse a sí mismo y también para darle espacio y mejorar a su lateral con paredes y pases. Y Jonathan West está jugando a un nivel muy alto. Y de hecho el otro día marcó un golazo, pero justo antes del gol tuvo otra ocasión prácticamente igual por llegar hasta la línea de fondo en un contraataque que se le vio muy activo. Y el año pasado se le veían sobre todo bastantes carencias físicas de no aguantar 60 minutos y ya bajaba el nivel físico. Pero este año en los minutos finales de partido también se está mostrando con un nivel físico muy alto y haciendo carreras y sprints como si fuese el minuto 2. Y además siendo una posición que en sí. el primer equipo deja tantas dudas porque ni Allen ni Diego Rico creo que son unos laterales como para tenerlos 7-8 años de titulares.
yo creo que hay que hablar bastante más de Jonathan Gómez de lo que lo venimos hablando y que tiene que empezar a entrar en dinámica de primer equipo esta temporada. Y cuanto antes. De hecho, es que este tramo de lesiones y de partidos sencillos, entre comillas, que eran los de Sheriff y Omonia, más el de Copa, eran perfectos para que Jonathan debutase con la Real y empezase a jugar. De hecho, es que en el de Copa tendría que ser titular sí o también. O sea, sí o también, porque allí está 2 meses lesionado y porque Rico tiende a la lesión y a la sobrecarga. Entonces, es que blanco y en botella, pues puede ser horchata, pero normalmente es leche. Entonces, tienes que tenerlo claro eso. Yo lo veo claro y yo apostaría Sí, por Jonathan, que no es tratar de vender motos, que a lo mejor luego le cuesta en los primeros partidos o incluso te hace un partido malísimo, ¿no? Pero es que es una apuesta que estás obligado a hacer porque lo que tienes no te ha dado nivel. Es verdad que este año diría que están mejor los dos, Allen y Diego Rico, por momentos, porque el otro día hace oye, un partido ¿cómo que Diego por Rico momentos? descomunal y Allen ha hecho Es que es eso. algunos partidos muy buenos como es el de Manchester, que roza la excelencia, pero no te han dado el nivel que requiere y no te dan garantías de tenerlo en los próximos años. O sea, no son laterales de equipo Champions, ni muchísimo menos, que están muy lejos de eso. Y la Real está acercándose Yo, hacia eso. Unai, yo tengo que decirlo, ¿eh? Y ya sabéis que yo con esto soy muy... Yo no soy especial fan de Allen. A mí siempre es un jugador que hasta cuando lo hace muy bien, tiene tanta... Es que no sé cómo decirte. A ver, Allen es un chaval que tiene que jugar muy bien para hacer un buen partido. Estoy de acuerdo, estoy muy de Y acuerdo con Rico, lo en que estás cambio, diciendo. Y no es faltada, ¿eh? eso O es. sea, es que es una realidad. No, no, Es no, que no, para es que nada, incluso para cuando hace nada. las cosas bien, se le ven unas carencias o técnicas o lo que sea brutales. Brutales. En Y comparación con el yo resto, creo que ojo. durante Que a muchos... lo mejor Sí, eso en es, eso un es. equipo inferior no se notaría. Puede ser. Pero en lo que hay actualmente en la Real, se nota. Igual que a Gorosabel, en cuanto ha bajado su nivel, se le notan las carencias. Creyendo yo que tiene más nivel que Allen y que lo ha demostrado, ojo, en la Real, porque ha habido un par de años muy buenos. eh, lo que ha dado Allen es que es muy diferente. O sea, es que es diferente. Pero bueno, estamos hablando del Sanse. Jonathan Gómez, crack. Yo Sí, quiero otro sí. nombre Claro, antes de pasar al C. como te ha copiado, que ya sé qué nombre vas a dar, Ojo. le doy el rebote a Iker con un último nombre. Voy a soltar el nombre y que Dani diga lo que a él le parezca y luego ya digo yo. Voy a abrir el melón de Unai Marrero. Estaba más claro. Estaba clarísimo el nombre de Iker. Que, bueno, como ha dicho Iker, te Eh, dejamos hablar primero, Dani, a ti. sí. Yo siempre digo, de todos modos, que yo, los porteros es sin duda la posición que menos me fijo y de la que menos me caso Por me cierto, tenéis que perdona, hacer. Dani, que te corte. Para Marrero, hacer un inciso, sí. un inciso breve a nuestra gente. El Atlético Madrid acaba de caer eliminado de la Champions y de la Europa League. O sea, ha quedado cuarto de grupo y es un rival que nos quitamos. El Leverkusen de Xavi Alonso se mete en Europa League. Lo que te venía que decir. Vamos, que va a volver a Noeta 100%, ¿no? 100%. Dale a. Dale a lo de A Marrero. Marrero. De hecho, me acuerdo una que el vídeo que grabamos, ¿vale? Cuando peor estaba el Sanse, yo lo dije, el mejor estaba siendo Marrero y lo está haciendo muy bien. Pero a mí hay algo que no me acaba de... No sé, es que tampoco te sé decir porque, claro, es que las acciones del portero, al final, yo creo que cuando suben a élite ahí es donde más se nota, ¿no? Si dan el nivel o no. Es verdad que esto es, creo que una realidad, la primera ref se le ha quedado pequeña, o por lo menos yo creo que es un portero a poder probarle en segunda división, ya veremos en qué equipo y tal. Ancla de primer equipo, ya eso me parece mucho, porque luego en los aspectos técnicos de los porteros, yo creo que es algo que la gente de a pie, ¿vale? Como somos nosotros al final, creo que no somos capaces de diferenciar muchas veces si hasta qué punto es bueno un portero. Entonces, yo ahí no me suelo atrever a meterme. De todos modos, a mí o me llaman más, o no sé, les veo más potencial posiblemente a Arana y Fraga. Entonces, con Marrero, no sé si te lo voy a comprar. Yo estoy de acuerdo contigo que junto a Maguna Celaya para mí es el mejor jugador del Sanse de lo que va de temporada. Y es que veo a Marrero que tanto con el pie como parando está muy, muy bien. Pero es que le veo con hechuras de portero. Es alto, fuerte y sobre todo me parece un líder. O sea, no para de gritar durante el partido, manda muchísimo. Y a mí me transmite mucha seguridad. Por ejemplo, en los disparos normalmente es de blocar, no es de rechazar y dejar un rechace como podría ser Remiro, que le cuesta más blocar. Yo hasta esta temporada no le veía mucho futuro a primer equipo, pero con lo que me está gustando esta temporada
y teniendo en cuenta que ya ha vivido, ha viajado con el primer equipo, ha estado en dinámica y entrena, todas las semanas entrena el entrenador de porteros con él y con Remiro y con Zubiaurre, ojo, no vaya a ser el próximo portero de Zubieta que pueda llegar al primer equipo. A mí Bueno, con, ahora mismo es favorito, a mí con eso es Marrero así. me ha pasado como a Dani con Maguna Celaya. No le veía nada de futuro. De hecho, no entendía muy bien su carrera en la Real porque por la pandemia y demás ha estado prácticamente convocado en muchísimos partidos del primer equipo y del segundo en las mejores épocas, o sea, Europa League, Liga, Segunda División con el Sanz, etcétera, sin jugar nada y jugando a un nivel discreto en el C ya del anterior año, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora de repente ha mostrado un nivel muy alto. Y esto, pues en los porteros de la Real, pues no está de más, la verdad. O sea, no es una cosa que digas, no, bueno, que ahora de nivel alto no me vale. Bueno, no, es que no hay muchos que den nivel alto, entonces a lo mejor hay que planteárselo. Aún así yo lo veo complicado, ¿eh? De hecho, o sea, no creo que haya mejorado el nivel de Zubiaurre en su mejor momento. Pero sí que creo que se ha metido en la carrera, por lo menos, pese a que estuviese complicado. Y hay que agradecer ahora al gran Ibai, que se acaba de suscribir con Prime. Por fin lo ha conseguido resuscribirse. Ya era hora, el bueno de Ibai. Pero bueno, que por fin cumple sus promesas. Tarde como siempre, pero cumple sus promesas. Que ricasco Ibai por ese Prime. Podéis suscribiros todos para apoyar el proyecto. Y también podéis donar bits con mensaje de voz, como a Irati le encantaba hacer, que hace tiempo que no lo hace, para apoyar el proyecto económicamente y además que se escuche el mensaje y ver a Merino haciendo así, que siempre está Y dar vuestra nunca está de más. opinión sobre algo. Nunca está de más. Antes de cerrar con... Vamos a cerrar con el Sanse y después voy a dar una gran noticia. Pero primero acabamos con el Sanse diciendo quién está decepcionando rápidamente. Nombres y por qué es rápidos. Empiezo por Dani. Gran decepción. A ver, yo no tenía muchas esperanzas en nadie o en casi nadie individualmente. Así que voy a decir Dadie, porque al final, a ver, que entiendo, es que tampoco es decepción porque creo que no ha tenido las cosas fáciles, ¿eh? O sea, con extremos el Sanse no carburaba, ha pasado a un sistema en el que Dadie es un extremo, de hecho diría que es un extremo derecho. Sí. Entonces, fuera de esa posición, seguramente, pues eso, saliendo de revulsivo y tal, te puede dar cierta amplitud y tal, pero lo tiene complicado. Pero bueno, es verdad que en los primeros partidos su nivel fue un poquito peor del que esperaba. Yo no sé si diría decepción porque tampoco es un jugador sobre el que tuviese mogollón de expectativas, pero ahora que se le está dando la oportunidad en otro esquema diferente, no me está gustando mucho la aportación de Jorge Aguirre en la doble punta. Le veo un poco perdido, es como que el ritmo de juego le sobrepasa a veces y que encima no, si no me equivoco todavía no se ha estrenado, no ha metido ni un gol y el otro día, por ejemplo, tuvo una clara y creo que es un jugador que creo, no sé, no le veo mucho futuro en la Real. Ya el año pasado salió cedido en la segunda vuelta. Y no sé yo si tiene mucho futuro en el Sanse o en la Real más allá de esta temporada. Bueno, pues que le vaya muy bien al Yo tengo Sanse. que decir, Volveremos a hablar sí. futuramente. Yo solo sé que vamos a hacer un seguimiento mayor al Sanse en este tramo de Mundial, ¿no? Siempre que contemos con el bueno de Dani, que está cada vez más solicitado. Es verdad que le lanzo a la fama yo y ahora nos abandona en cuanto a atención. Esto es así. Pero bueno, que le vaya muy bien al Sanse. Esperemos que se mantenga holgadamente. Y a ver si se cumple, porque claro, en lo de segunda división era algo momentáneo y se entendía como una excepción, pero primera RFF debería volver a ser una categoría formativa y por tanto que entrase en vigor el tema de los porcentajes de minutos y de que jueguen todos también en Zubieta, que esto es algo de lo que no se habla demasiado, que no es lo mismo en infantiles que en senior, pero que sigue existiendo en senior un tratamiento diferente a los jugadores que no en un equipo normal. O sea, que hay jugadores que no han jugado, si no me equivoco, nada o apenas. Por no decir nada, también. Por ejemplo, los porteros. Por ejemplo. Es que aparte hay algunos jugadores que están con ficha de C, pero que están siempre con el Sanse, como es John Baldo, que no juega prácticamente nada. Que tuvo lesión grave de tobillo, ¿eh? Y que el otro día nos también... lo dijo nuestro amigo Arzac, claro, porque es del barrio. El otro día estaba lesionado también y antes del partido, una hora antes o así, estuvo haciendo carrera continua con el preparador. Así que entiendo que estará lesionado. Pero eso, que no le estamos yendo ni con el C ni con el Sanse.
Bueno, pues Solastec que pregunta a quién no le convence a tu hermano. Has dicho Jorge Aguirre. Ha dicho Jorge Aguirre Solastec, Jorge que no le está convenciendo este año en el Sanse. Pues bueno, cerramos capítulo del Sanse.